Generemos por aquí la grabación y vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces, la clase anterior estábamos trabajando ya sobre DML. Bueno, inclusive trabajamos ya lo que fue la manipulación de datos, tanto a nivel de insert, que aprendimos a hacer inserts, allá con ese lenguaje SQL, con esas sentencias DML, y también aprendimos a utilizar la sentencia select para extraer datos. Por allá pues hicimos consultas, aprendimos a hacer consultas sencillas, consultas a múltiples tablas, consultas con condiciones, consultas y subconsultas, ¿cierto? Y también aprendimos a utilizar esa cláusula group by, que cuando necesitaba agrupar por cierto campo, pues lo podía hacer complementando esa sentencia select. Si vieron, pues el uso de esta sentencia select es bastante amplio, ¿cierto? No solamente se enfoca en una sola cosa, sino tiene varios componentes que nos permiten, como tal, pues, trabajar esa sentencia select sin problema. Bueno, para culminar esas sentencias de DML vamos a aprender a utilizar la sentencia update, la sentencia delete, ¿sí? Entonces, update para modificar datos existentes dentro de una tabla y la de delete para eliminar todos los registros de la tabla, ¿sí? O algún registro en particular. Nos sirve para las dos cosas. Lo mismo, la update voy a poder modificar o todos los datos de una tabla o algún registro, y aquí es donde empieza a ser útil como tal esa llave primaria, ¿cierto? Que nosotros establecimos en cada tabla, una llave única e irrepetible, ¿sí? Porque necesitamos saber el ID o la llave primaria de cada registro para poder alterar un registro en particular. Y son cosas que suceden en todas las plataformas, como crear un registro, como editar ese mismo registro o eliminar inclusive ese mismo registro. Entonces, se basan en eso, en tener ese único identificador llamado llave primaria, saberlo y conocerlo para poder actualizar ese registro en particular. Bueno, pues vamos a iniciar por acá nuestro kit de desarrollo Laragon. Voy a iniciar aquí todos los servicios. Vamos acá por aquí a agrandar un poquito la letra para que la vean un poco más claro. Vamos esto al 125. Listo, perfecto. Y voy a iniciar aquí la base de datos, la conexión de ustedes que hemos tenido hechas por acá. Y bueno, vamos a mirar entonces cómo trabajamos sin problema. Me voy a crear por acá el proyectico que teníamos de empleados. Nuevamente la base de datos de empleados. Teníamos por aquí, creemos una base de datos. Cargamos la base de datos, empleados DB. El encoding que ya saben cuál utilizamos. Y vamos a restaurarla a través de los scripts. Vamos a buscar por acá la carpeta de la semana 523, que empleados, script base. Decimos que lo cargue. Vamos a ejecutarlo. Perfecto. Vamos aquí a cargar entonces uno nuevo. El script de los insert de los empleados, le decimos que lo ejecute. Perfecto, para que llenen las tablas. Vamos a cargar el de los insert de los emails, le decimos que también, para que llene esas tablas. Y vamos a cargar el de los insert de los puestos, lo mismo, para que llene esas tablas. Perfecto. Puedo cerrarlos por aquí. Listo. Y esto lo vamos a borrar para que nos quede en blanco la consola. Listo, perfecto. Vamos a actualizar por aquí la base de datos para que nos cree perfecto las tablas. Perfecto. Y tocamos acá y ya tenemos registros. Bueno, entonces, tenemos como tal el uso de una sentencia DML que se llama update. Bueno, pues vamos a empezar a mirar. Como dice por acá, puedo actualizar todos los datos existentes dentro de una tabla, o también puedo actualizar un dato en particular, ¿sí? O sea, un registro. Si miramos acá esta tabla de empleados, pues yo tengo 6 registros, ¿cierto? Cada fila es un registro, deben tener muy claro eso. Para nosotros, cada fila de información es un registro, totalmente un registro, ¿cierto? Entonces, un registro de datos, y normalmente en las aplicaciones que se realizan, nosotros vamos a tener que traer siempre un registro, o sea, poder obtener una fila completa con datos. ¿Gracias a qué?
pues su ID como tal, su llave única, ¿cierto? Si yo quiero mostrar los datos del empleado número 1 o el del ID número 1, pues debo generar una consulta select, ¿cierto? Como ya la hemos aprendido a hacer, select from y un where, un from donde apunte a la tabla de empleados, un select y quiero que muestre, por ejemplo, todos los campos y un where donde code empleado sea igual a 1, ¿cierto? Y con esto pues obtuve nada más lo del empleado 1. ¿Qué quiero mostrar de ese empleado? El nombre del empleado y el celular. Bueno, pues aquí nombre, empleado, control espacio, coma, celular, control espacio, y ahí me muestra los campos, me ayuda a mostrar los campos, pero me va a mostrar lo de un empleado en particular. De que aquí sacó los datos de ese empleado, ¿cierto? De solamente el empleado número 1. Pues esto pasa igual. Lo mismo, si no tuviéramos este web, ¿qué pasaría? Si ejecutáramos otra consulta como estas, pues obtendríamos, si ejecuto solamente esta, decirle aquí esta sentencia, pues todo lo que contiene la tabla, ¿cierto? Pues eso mismo pasa con esa sentencia update, ¿sí? Con esa sentencia update yo voy a poder o actualizar solamente un registro en particular gracias a conocer su llave primaria de cierto registro que quiero modificar, o voy a poder actualizar todos los registros de la tabla, ¿cierto? Bueno, pues pasa igual. Pues creémonos por aquí una nueva pestaña de consulta y vamos a mirar entonces cómo sería esa estructura update, cómo la trabajaríamos. En este caso, cómo sería la sintaxis, ¿cierto? Bueno, pues la sintaxis es la siguiente. Voy a decirle palabra reservada del sistema update, del lenguaje que en este caso, SQL. Debo decirle update, debo darle el nombre de la tabla que quiero actualizar, ¿cierto? Por ejemplo, empleados. Después de ese nombre de la tabla, debo decirle el campo o los campos que yo quiero actualizar. Bueno, ¿cómo le decimos? A través de la sentencia, de la sentencia set. Ahí en adelante voy a disponer el nombre de esos campos que yo quiero actualizar. Por ejemplo, de la tabla empleados, quiero actualizar el campo celular. Quiero actualizar ese campo celular. Bueno, si actualizo ese campo celular, entonces tendría que hacer algo como esto, decirle celular, control espacio, celular empleado, va a ser igual, y miramos qué tipo de datos tiene ese campo. En este caso, es un entero, sin problema. Entonces, yo puedo venir acá, decirle a la consulta 2, celular empleado va a ser igual, y por ejemplo, que ahora todos tengan el celular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo estoy haciendo en general, termino con punto y coma. O sea, estoy haciendo que todos los empleados, o sea, todos los registros de la tabla empleados, se va a actualizar el campo celular empleado con el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, ¿qué pasa con eso? Pues no le estoy diciendo que un registro en particular. Al igual que el select, cuando lo utilizo sin condiciones, pues me va a sacar todos los valores de la tabla, ¿cierto? Todos los registros. Pues en este caso, si yo ejecuto esta sentencia, voy acá a decirle que la ejecute. Voy a decir que la ejecute por aquí. Ya la ejecutó. Mire que nos dice filas afectadas, 6. Perfecto. Y si voy y miro aquí la pestaña datos, vamos a actualizar esta tabla, recargar. Mire que todas las columnas, perdón, toda la columna celular empleados de todos los registros cambió a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Actualicé como tal ese valor. Actualicé como tal ese valor. Ah, bueno, pero también la puedo utilizar para actualizar un registro en particular, que es lo que normalmente sucede. O sea que yo podría hacer un update, ¿cierto? A la tabla de empleados. Podría decirle set. ¿Y qué campo voy a actualizar? El campo celular empleado, control espacio, ¿cierto? Le voy a decir que va a ser igual. Pero voy a agregar ahora una cláusula por aquí, where, ¿cierto? Donde le voy a colocar una condición. Le voy a decir donde ese code empleado sea igual a 1. O sea que ya no voy a actualizar todos los registros de la tabla, sino voy a actualizar solamente un registro en particular. Este señor, eso también lo puedo partir si quiero en 3 renglones cuando son muchos datos para que quede organizado. De tabla empleados, set los campos que voy a actualizar, where la condición, si la hay en este caso,
Esto podría ser así también. Y si ejecuto esta sentencia, pues voy a decirle ejecuto esa selección. Pues, ¿qué va a pasar? Si miro otra vez la pestaña datos, actualizamos aquí la tabla. Mire que sí actualizó solamente el del empleado 1, ¿cierto? Y puedo decirle también que actualice, por ejemplo, el empleado 1, 3 y 5. Bueno, podríamos decirle que actualice 3 de una vez. Sí, claro, podríamos hacer algo muy similar. Si aquí update, empleados, control espacio, tabla empleados, set, en el mismo campo, celular, empleado, tal cual, decirle que actualice este mismo valor, con un word por aquí, decirle que code empleado, puedo decirle ahora un in, donde esté el empleado 1, 3 y 5. Con esta expresión in, puedo decirle que actualice los empleados 1, 3 y 5 con los mismos valores. Bueno, si ejecuto esto por acá, ejecutar selección, voy y miro mi tabla datos, y derecho por aquí, mire que ya actualizó, y me actualizó efectivamente los 3 que yo quise, ¿cierto? Los 3 que yo quise. Inclusive puedo decirle algo más, utilizar esa expresión un poco mejor. Por acá, podría decirle update de la tabla de empleados, del celular empleado, control espacio, sea igual 317 789 1483, donde where empleado, control espacio, y le puedo decir al contrario, not in, actualice todo menos el empleado 2, ¿cierto? Y si ejecuto esto, voy y miro por acá, ejecutar selección, voy y miro la pestaña datos, recargo mi tablita, mire que actualizo todos menos el empleado 2, ¿cierto? Bueno, pues podemos actualizar toda la tabla en general, cosa que pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado al realizar una consulta update, porque no puedo estar haciendo algo como esto, ¿cierto? Actualizando toda una tabla completa, todos los registros de una tabla, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta si hay algún where que hay que realizar, si no, ¿qué problema? ¿Cierto? ¿Qué problema? Entonces, ¿podría también actualizar varios campos a la vez? Claro que sí. Yo podría tener algo como esto, donde hay empleados, set, podría tener nombre del empleado, igual, como es una cadena, voy a colocar todos, y con coma separo y puedo colocar el otro campo que quiero modificar, en este caso el celular del empleado, y decirle que a todos voy a colocar el 1, 2, 3, 4, 5, y mire que aquí no voy a actualizar a alguien en particular, le voy a decir que actualice todos los empleados, que encuentre todos los registros, actualice el nombre y el celular. Bueno, pues si ejecuto esta sentencia nuevamente, voy a decir que sí, voy a ir aquí a datos, actualizo la tabla, mire que actualizó todos los registros y actualizó los dos campos a la vez. O sea que múltiples escenarios de utilizar esa sentencia, sí, claro, para un solo campo y actualizar todos los registros de la tabla, ¿cierto? Para un solo campo, pero un registro en particular, o sea, filtrado por una llave primaria de cierto registro en particular. Eso normalmente lo hacemos así en las aplicaciones, ¿sí? Y eso vamos a hacer y vamos a aprender a hacer en las últimas 2 semanas que nos queda de clase, ¿cierto? Con el tema de las interfaces gráficas y la conexión con bases de datos y todo este tema, pues vamos a hacer algo muy similar, ¿cierto? Lo mismo para poder actualizar varios registros a la vez, que no sea toda la tabla, ¿cierto? Para poder actualizar todo un número de registros también, pero alguno en particular no, o algunos más en particular no, ¿cierto? O para poder actualizar más de un campo en la base de datos. Pues lo mismo va a pasar si lo quiero hacer para un solo registro. Empleados, como tal, decirle por aquí set, los campos, decirle nombre empleado, es igual,
coma, celular, empleado. Le voy a decir where va a ser el code empleado. Voy a decir que actualice el 2 nada más. Bueno, si ejecuto esta sentencia, vengo por aquí, vengo otra vez a mi pestaña datos, actualizo por acá, recargo, y mire que efectivamente actualizó los dos campos, pero solamente del code empleado 2. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Son sentencias muy sencillas, pero que tienden a tener bastantes inconvenientes si yo hago una manipulación de esos datos, ¿cierto? Sin tener en cuenta realmente qué era lo que quería hacer, porque puedo llegar a estar modificando todos los datos de una tabla y dañando los registros, ¿cierto? Dañando esos registros como tal. Información sensible. Todas estas rutinas de tanto de actualización como de eliminación son rutinas de mucho cuidado, que se recomienda antes de actualizar algún campo o alguna información de cierta tabla, hacer un backup, ¿cierto? O sea, realizar una copia de seguridad como tal, ¿sí? Y ahorita miramos cómo hacemos un backup de MySQL utilizando como tal esta interfaz. Es fácil, no es complicado. También se puede hacer por código, por la consola, no por esta consola, sino por la consola de comandos. Pero bueno, en este contenido no aplica como tal, pero lo pueden investigar cómo se puede hacer también por consola, ¿cierto? Por consola también se puede hacer. Bueno, pues tenemos esa cláusula update, voy a guardarme por aquí, múltiples formas de hacerlo, guardar como fragmento, voy a buscar la carpetica correspondiente a la semana 523, voy a hacerme por aquí un 06, me raya el piso, update, SQL, y guardamos ese código para que no se nos pierda. Perfecto, ahí lo tenemos. Pero también tenemos una sentencia adicional donde vamos a poder eliminar, ¿sí? Eliminar. Bueno, pues eliminar o todos los registros de una tabla o eliminar como tal un registro en particular. Bueno, antes de pasar a ese eliminar, podemos también actualizar campos utilizando subconsultas, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí un campo a actualizar, pero en la consulta también puede ir una subconsulta. Eso también funciona, no hay problema, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera actualizar algún campo de la tabla puestos, tenemos unos datos, y decir, por ejemplo, que se actualice el valor salario donde el code empleado esté en la tabla empleados. Eso también funcionaría. Y la podemos hacer. Por ejemplo, yo decirle por aquí, voy a actualizar un update, la tabla puestos, un set, voy a decirle el valor salario, control espacio, sea igual a 1.000.000 de pesos, ahí está, donde, y puedo utilizar una subconsulta, puedo decir que code empleado, y llamar por acá a una subconsulta y decirle que esté dentro de la tabla select code empleado, perfecto. Y algo así podría funcionar, ¿cierto? Refiriéndonos en una condición a una subconsulta, o sea, que actualice este campo donde el code empleado esté, ¿cierto? En la tabla que empleados. ¿Y qué va a pasar acá? Si ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Vamos a ejecutarlo. Ejecutar selección. Voy a ir aquí a puestos, toco la tablita, voy a actualizar los valores. ¿Y qué pasó? Me actualizó todos los registros, ¿sí? Porque yo no le dije un registro en particular. Lo que le dije fue que verificara que ese code empleado de cada registro se encontrara en la tabla code empleados, ¿cierto? Pero generé una subconsulta. Pues, ¿qué fue? Lo modificó, pues el valor de salario para todos lo colocó en 1.000.000, ¿sí? Tal cual. Ahí lo tenemos. O sea, que podemos utilizar este tipo de condiciones, sí, claro. En los Word podemos colocar subconsultas si necesitamos, ¿sí? No hay problema. Múltiples maneras de utilizar esa sentencia update. Lo importante es entender la estructura básica, ¿cierto?
sentencia update para referenciar a la tabla que quiero actualizar registros, ¿cierto? Sentencia set para referenciar los campos que quiero modificar y los valores que quiero que tomen, ¿cierto? Y sentencia where, pues para si quiero especificar algún registro en particular o una condición en particular para poder llevar a cabo esa actualización de datos. Bueno, guardemos aquí los cambios en este archivito, que no se nos pierda. Y generémonos uno nuevo. Voy a decirle aquí una nueva ventana. Regálenme un momento. Listo, perfecto. Vale. Miramos como tal esa sentencia update, pero también entonces podemos trabajar una sentencia delete. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Lo mismo, aquí hay una sintaxis tal cual para utilizar. Si yo quiero eliminar, pues voy a utilizar la sentencia delete. Pero cambia un poco. Entonces voy a eliminar, entonces debo decirle de qué tabla quiero eliminar registros. Entonces delete from y debo decirle la tabla. Por ejemplo, voy a decirle que la tabla puestos quiero que me elimine todos los registros que tiene. Con esta sentencia delete from puestos, él me va a eliminar todos los registros de una tabla. Si yo ejecuto esto por aquí, voy a decir que la ejecute, toco la tabla puestos, datos, voy a actualizar por aquí. Mire que eliminó todos esos registros de la tabla puestos sin problema, porque no le di ninguna condición ni lo filtré por nada, ¿cierto? Solamente le dije que eliminara todos esos registros. Bueno, vamos a cargar otra vez esos datos, a decirle aquí abrir la carpetica, decirle el insert de los puestos y lo vuelvo a ejecutar. Perfecto, ahí están otra vez cargaditos, sin problema. Voy a tocar la tabla puestos, clic derecho y recargar. Y voy a la pestaña datos y ahí están los datos originales que teníamos como tal. Bueno, perfecto. Vengo por aquí, o sea que con esto eliminé toda esa sentencia, todos esos registros que tenía la base. Pero si quiero eliminar un registro en particular, pues funciona muy similar. Delete from de la tabla puestos, ¿cierto? Pero quiero un registro en particular. Bueno, un where, puestos, code puesto, que sea igual, y le voy a mirar un registro en particular. Bueno, pues un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12, cualquiera. Le voy a decir que elimine el 12, donde el code puesto sea igual a 12. Una llave primaria en particular, por eso es importante esa llave, para hacer rutinas de mantenimiento, de actualización, de eliminación, ¿cierto? Súper importante. Estoy eliminando un registro en particular. Si selecciono por aquí, ejecuto la selección, voy, miro la tabla puesto los datos, actualizo. Mire que ya no existe ese, como tal, ese puesto. Y vamos a mirar qué pasaría si hago algo como esto. Delete from, empleados, eliminar todos los registros de los empleados, selecciono esa instrucción, ejecuto, digo que sí, y mire que tenemos el problema, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque simplemente definimos que esas relaciones foráneas, la integridad de las relaciones foráneas, tanto para eliminar o actualizar, en este caso para eliminar fuera restrict, ¿cierto? Y no nos va a permitir eliminar eso, ¿sí? No nos va a permitir, sino hasta que las tablas hijas estén totalmente eliminadas. O sea que podríamos entonces hacer algo como delete from. Vamos a eliminar el contenido de la tabla puestos. Ahí está. Y también delete from. Vamos a eliminar el contenido de la tabla emails. Pero primero serían los papás y después sería, perdón, primero serían los hijos y después el papá. O sea que con estas tres líneas podría dejar la base de datos en blanco. Sí, claro. O sea que si selecciono aquí y ejecuto esta selección, perfecto, funcionó. Mire, dice que afectó 21 filas. Y si voy a actualizar, voy a tocar emails,
Actualizamos por aquí, vacía, empleados, vacía y puestos vacío, ¿cierto? Lo que les decía, primero los hijos, después el papá. De esa manera puede eliminar esos datos sin problema, ¿sí? De esa manera puedo eliminar esos datos sin problema. Bueno, podría yo hacer algo como esto, combinar lo que hicimos como tal en las clases anteriores, ¿cierto? Y es que, pues en nuestros inserts que trabajamos, hicimos una sentencia. Pues yo podría decir que cada vez que elimine los puestos, por ejemplo, le haga un alter, ¿cierto? Utilizo un alter a la tabla y la tabla puestos, llave primaria vuelva a ser su autoincremental, va a ser igual, perdón, igual no, entonces, empiece otra vez en 1, para que todas estas, pues esto mismo lo podríamos hacer con emails, esto mismo lo podríamos hacer con empleados. Entonces aquí emails, por acá empleados. Si queremos que todos vuelvan otra vez a generarse en unos, si selecciono esto y ejecuto esas sentencias, obviamente ya elimino los datos, pero si las ejecuto, posiblemente cuando creo otra vez datos de empleados, ¿cierto? Vuelvan a iniciar en uno de esas llaves primarias, ¿cierto? Reseteamos esos campos primarios autoincrementales, pues generemos por aquí, llamemos nuevamente los insert de empleados y ejecutémoslos. Ahí está, toco la tabla de empleados, actualizo por aquí y mire que lo reinició otra vez desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arrancó otra vez. Lo mismo va a pasar para las otras. Si yo vengo y abro por acá la emails, vuelvo y cargo información, y si vuelvo y abro por aquí la insert de puestos, vuelvo y cargo información, perfecto. Acá tenemos esto, cerramos acá, voy miro mi consulta, voy miro mis tablas, pestaña datos, todos reiniciados, perfecto, todos reiniciados sin problema, ¿sí? Tal cual, sin problema tal cual. Si usted quiere volver a ejecutar, por ejemplo, el de puestos, o el de, por ejemplo, emails, quiero duplicar esto, bueno, pues puedo volver a ejecutar esa script emails, como no están amarrados a un ID en particular, ¿cierto? Entonces puede repetir esos registros. Si lo generé, mire qué va a pasar. Tabla emails, pestaña datos, actualicemos. Mira, el doble de registros, pero continúa la llave primaria, ¿sí? Continúa la llave primaria. Bueno, reseteamos aquí como tal estos campos autoincrementales después de que se eliminaron los registros. Bueno, pues no hay problema, lo podemos hacer. Lo mismo va a pasar con el delete. Con el delete vamos a poder también utilizar delete para eliminar ciertos campos, o ciertos registros, como lo estamos haciendo ahorita. Por acá un delete from de la tabla empleados, por ejemplo, en este caso de la tabla puestos. Recuerdo que tenemos una restricción donde podemos decir lo mismo que estábamos haciendo ahorita, un code puesto por aquí. ¿Qué pasó? Delete from puestos. Este señor no lo autocompleto, coloquémoslo por acá. Y podemos hacer lo mismo, donde in ciertos valores. Pues, por ejemplo, quiero eliminar el puesto 1, el 3, el 5, el 5. Si ejecuto esta sentencia, los demás los va a dejar sin problema, ¿cierto? Ejecutamos por acá, tocamos puestos, actualizamos por aquí, eliminó todos los que te indiqué. Lo mismo podría pasar que elimine todos menos, por ejemplo, el 6, tal cual. Todo eso lo podemos utilizar sin problema. Me meto por aquí, por puestos, ver por acá, por puesto, decirle not in, que elimine todos menos el 6, ¿sí? Y si genero nuevamente por acá esta ejecución, puestos, toco la pestaña, actualizo por aquí, recargar datos y elimino todo menos el 6, ¿cierto? Aplica tal cual. O lo mismo, aplica tal cual que yo pueda utilizar una subconsulta en ese web, ¿sí? Aplica tal cual.
Entonces podría ser, por ejemplo, algo como un delete from de la tabla puestos, web, de code puesto, digámosle not in, elimine todos los registros de puestos que no estén dentro de la tabla. Pero por ejemplo, no le digamos code puesto, digámosle code empleado, donde el campo code empleado no esté dentro de la tabla empleados. Entonces vamos a hacer una subconsulta por aquí, select code empleado con empleados. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener acá que nos va a permitir eliminar pues todos los registros de puestos que no estén en la tabla code empleados. Y si miramos, no nos haría mayor cosa, ¿cierto? En este caso, ya eliminamos todos. Entonces, esta consulta, si yo la lanzo, va a intentar hacer una eliminación de algo, pero mire que no afecta ninguna fila porque pues no encuentra ningún código que no esté entre la tabla de empleados, ¿cierto? Pero si eligiera el contrario, si puedo hacer, si copio esto, pego acá, le digo que esté dentro de la tabla de empleados, y ejecuto esta sentencia, pues posiblemente, miren, encontré una fila, o sea que sí nos eliminó algo. Si vengo acá a datos, actualizamos por aquí, de que la eliminó sin problemas. Bueno, pues ahí hay múltiples formas de utilizar esa sentencia delete, ¿sí? Tener cuidado lo mismo que va a pasar, pues que hay que tener cuidado de que es una sentencia sensible, ¿cierto? Información en la base de datos que si genero una mala instrucción o me equivoco, pues ¿qué puede pasar? Que puedo dañar todos los registros de esa base de datos, ¿sí? Entonces vamos a poder eliminar todos esos registros o también algún registro en particular. Puedo utilizar múltiples condiciones de diferentes maneras, hasta su consulta si quiero, que en este caso esto es muy utilizado porque en algún momento determinado voy a tener que eliminar algunas cosas que dependen con unas condiciones que están dentro de una tabla. ¿Sí? Inclusive puedo llegar a tener una subconsulta dentro de otra subconsulta, ¿cierto? O sea, por ejemplo acá, yo podría tener dentro de esto otro web y generar otra subconsulta interna, ¿sí? Pero bueno, eso depende de lo que estemos haciendo. Múltiples formas de utilizar ese delete, sí, claro, múltiples formas de utilizarlo. Tener mucho cuidado, claro, tener supremamente mucho cuidado, porque son datos importantes que tiene mi base de datos. Esos datos que si genero una mala instrucción, pues puedo estar dañando toda una base de datos completa de muchos años, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Preferiblemente cuando yo vaya a utilizar sentencias de ese tipo que afecten los datos, tratar de qué? De hacer un backup como recomendación de la base de datos antes de ejecutar cualquier sentencia de este tipo, ¿sí? Si no, ¿qué problema en que nos metemos? Después de que dañemos los datos, recuperarlos van a ser supremamente complicados, ¿sí? Inclusive es imposible prácticamente recuperar algunos datos después de que nosotros los eliminemos, ¿sí? Es imposible, la verdad. Ya me sucedió una vez un caso similar, intentamos hacer una recuperación, pero no fue muy efectiva. Lo que recuperó fue cosas prácticamente que ya no servían, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos este tipo de sentencias y no tener inconvenientes a futuros con datos sensibles, ¿sí? Bueno, tenemos claro más o menos cómo funciona la sentencia update, tenemos claro más o menos cómo funciona la sentencia delete. Son las sentencias que trae el DML, o sea, el tratamiento de datos, ¿cierto? Aprender a extraer datos, aprender a insertarlos, aprender a actualizarlos y aprender a eliminarlos. Son el 80% de las rutinas que uno tiene en un sistema como tal, ¿cierto? Son rutinas que todo el tiempo se utilizan, todo el tiempo nosotros lo utilizamos, todo el tiempo hacemos las mismas rutinas, entonces debe quedar muy clara cómo utilizarlas, porque son rutinas muy comunes, ¿sí? Muy comunes, bastante comunes de utilizar. Bueno, con esto que hemos hecho, hemos dado
un pequeño curso de base de datos de las cosas más importantes que deberíamos conocer, al menos para poder continuar con las temáticas que tenemos como tal de este ciclo, ¿sí? Si no miramos estas temáticas, pues difícilmente vamos a poder continuar con lo que necesitamos en este ciclo. Pero al menos ya nos llevamos una noción bastante grande de cómo poder trabajar con bases de datos, al menos hacer la estructura, entender la estructura, cómo se crea, ¿cierto? Entender que hay unas sentencias que puedo utilizar, que cómo las puedo utilizar, bueno, hay varias formas de utilizarlas, ¿sí? Si son DDL, si son DML, pero pudimos como tal entender un poco esa forma de trabajar, ¿sí? Esa forma de utilizar ciertas cosas, en este caso ciertas sentencias que necesitamos utilizar sin problema, ¿sí? Utilizarlas sin problema. Pero bueno, esa es la idea, poder seguir ampliando este conocimiento y poder como tal seguir en la línea que llevamos para llegar a tal punto de tener el conocimiento básico que necesitamos para continuar en enlace ya con interfaces gráficas y empezar a unificar ya todo esto que hemos aprendido, el tema de POD, ¿cierto? El tema de las bases de datos, el tema del Java básico que hemos visto, ¿sí? Y el tema de otros, como tal, otros conceptos que nos quedan por ver, ¿sí? Para unificar todo esto y poder trabajar de una manera más sencilla. Bueno, señores, entonces, voy a poner por acá un ejemplo para que empecemos a trabajarlo. Obviamente, si no alcanzamos a terminarlo, usted lo va a terminar. ¿Cuál es la idea? Tenemos un ejemplo. Mira por aquí. Un ejemplo de una base de datos. Es una sola base de datos, sino que se divide en dos secciones, ¿cierto? Pero es una sola base de datos. Esto es una base de datos real. Es una base de datos real, sino que se divide en dos secciones. Bueno, vamos a mirar cómo podemos hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Perfecto. Bueno, tenemos aquí un modulito donde tenemos unos usuarios, donde tenemos por aquí una tabla, un módulo de perfiles, un módulo de acceso de datos, un módulo de una bitácora, ¿cierto? Un módulo de una tabla para guardar ubicaciones como tal de ubicaciones como de ciudades, de departamentos, de países, ¿cierto? Y tenemos un modulito por acá adicional, donde tenemos una lógica de una tienda en línea, donde se guardan categorías, los productos a sus categorías, si quiero guardar imágenes a sus productos, en fin, tenemos un modelo relacional con dos módulos, ¿cierto? Como tal. Y bueno, pues queremos generar todo este código DDL de todas estas tablas para empezar como tal, o dejar plasmado como tal ese conocimiento completo de que acabamos de aprender en estas 2 semanas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que lo hagan a conciencia, lo terminen. Si no alcanzamos a terminarlo en lo que queda de clase, pues ustedes lo terminen en sus casas sin problema y realicemos unos archivos de insert para cada tabla con datos basiquitos para poder repasar lo que hemos hecho, ¿cierto? Tenemos ahí varias tablitas. Con esto ya son capaces de crear cualquier base de datos, ¿sí? Ya serían capaces de crear cualquier estructura de cualquier base de datos. Aquí, mire, hay una tabla, un ejemplo de una tabla intermedia, ¿cierto? Basada entre la lista de precios y los productos, ¿sí? Sí, cuéntanos, José. Profesor, ¿podría volver a la diapositiva, a la imagen anterior, por favor, del diagrama relacional? Sí. Eso. ¿Qué representación tiene esa relación eh, de una tabla con ella misma? Por ejemplo, lo que pues, sucede en ubicaciones y en funcionalidades. Bueno, ¿qué Esa, pasa con esa, esto? esa asociación recurrente, concurrente, perdón.
¿Qué pasa con esto? Eso se llama una relación recursiva en las bases de datos. Nosotros no la vimos, pero se pueden utilizar. ¿Qué pasa con este tipo de relaciones recursivas? Nos ahorra tener varias tablas para hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿cuándo es bueno utilizar relaciones recursivas? Por ejemplo, vamos a mirar el caso de la tabla de ubicaciones. Normalmente usted entra a un sistema y un sistema le pide de qué país es, le pide de qué departamento es, le pide de qué ciudad es, ¿cierto? Y tienen tres tablas totalmente diferentes para esos tres datos, ¿sí? Bueno, es que vamos a tener acá que con una sola tabla yo puedo sacar eso gracias a una relación recursiva, ¿sí? Si ustedes ven un campo de la misma tabla, voy a agrandarlo por aquí un poquito. Aquí tenemos un campo de la misma tabla, a su vez es foráneo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo acá. Miren que hay un campo que se llama codpadre, que a su vez es foráneo, ¿sí? Donde la relación viene de un campo primario, o sea, esto lo que hace es que se relaciona ella misma a través de un campo. ¿Pero qué nos va a permitir un tipo de tabla como estas? Fácil. Va a permitir que a través de este campo codpadre, perdón, que es foráneo, yo pueda tener, por ejemplo, voy a agregar un país, Colombia. Agrego un país, el nombre del país es Colombia, el identificador puede ser un código que tenga cada país, que normalmente lo tienen, por eso se guarda, lo creamos así. El tipo, un tipo puede ser, el DANE tiene clasificado eso por tipo, si es un país tiene un tipo, si es un departamento tiene un tipo, si es un municipio tiene un tipo, en fin. Pero yo podría tener en esta misma tabla país Colombia y crear otro registro que sea Santander, por ejemplo, es un departamento de Colombia. Con el campo recursivo que se llama codpadre, yo le puedo indicar a ese nuevo registro Santander que es hijo de, por ejemplo, ubicación 1, que sería Colombia, ¿sí? Y me ahorro tener dos tablas diferentes. Inclusive puedo meter otro registro que se llame Bucaramanga, y a ese registro Bucaramanga le puedo decir que es hijo de Santander, ¿cierto? En una misma tabla. Y si yo consulto Santander, de quién es hijo, me va a decir que es de, perdón, Bucaramanga, de quién es hijo, me va a decir que es de Santander, y Santander que es hijo también de Colombia. Si yo seleccionara en teoría solamente la ciudad de Bucaramanga, ya podría saber que pertenece a Santander y que pertenece también al país de Colombia, ¿sí? Para ese tipo de cosas utilizamos este tipo de relaciones. Nos ahorra 3 o 4 tablas en una base de datos y hace que el modelo sea más poderoso, porque puedo llegar a tener más niveles. Por ejemplo, yo con una tabla de este tipo podría llegar a tener niveles hasta de barrios, ¿cierto? Comunas, en fin. Y podría saber que, por ejemplo, el barrio X está en Bucaramanga, está ubicado en Santander, está ubicado en Colombia, que Colombia está ubicado en el continente americano, ¿cierto? El continente americano está ubicado en el planeta Tierra, en fin, podría llegar a tener cualquier cantidad de niveles gracias a una simple tabla de este tipo, que se llaman tablas con relaciones recursivas. Poca gente las utiliza y poca gente las conoce, ¿sí? Creo que ustedes ni las habían visto, ¿sí? Y simplemente es un truquito de decirle un campo que también sea foráneo, ¿sí? No es más. Decirle un mismo campo de esa misma tabla que sea foráneo, sea una llave primaria y a su vez también una llave foránea, ¿cierto? Pero en relación con esa misma tabla. Si ven que sale una relación acá mismo, pues eso es. Normalmente para eso las utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente es un bonus ahí adicional a lo que ya aprendieron. Les muestro una forma de utilizar algo a nivel profesional, un modelo real, y cómo plasmamos estas relaciones. Aquí pasa lo mismo. Esto es un módulo para los permisos de acceso de una plataforma, ¿cierto? Aquí están los usuarios, aquí están los perfiles de usuario que hemos hablado por ahí en ejemplos de pod. Las funcionalidades o permisos, ¿cierto? Las puedo guardar aquí. Y aquí hay una tabla intermedia donde puedo relacionar funcionalidades por usuario, funcionalidades, perdón, por usuario, funcionalidades por perfiles, ¿sí? Normalmente eso funciona así. Pero bueno, la idea del modelo es que intentemos generar ese código SQL
como tal para todas estas tablas, repasar el ejercicio y repasar también con el siguiente pedazo, que es una sola base de datos, sino que se saquen dos imágenes distintas para que no quede tan grande ese modelo y se pueda trabajar, ¿sí? Pero esto es bastante utilizado. Ahorita que se monte el SQL, saca un espacio, se monte el SQL y verá que podemos hacer un ejemplo de cómo es el uso de esas tablas recursivas, que son bastante útiles en sistemas grandes, ¿sí? En sistemas reales, son bastante útiles. La verdad, extremadamente útiles. Y así me evito hacer 7, 8 tablas en una base de datos que tienen referencia a lo mismo, ¿sí? Solo a través de una tabla recursiva y saber quién es el papá de cada registro o quién es hijo de cada registro. Con eso ya puedo llevar esto hasta un punto o hasta el máximo punto donde yo lo quiera llevar, ¿sí? Sin problema. Sin problema lo puedo hacer. ¿Vale? ¿Quedó un poco claro para qué sirve? Sí, profesor, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, miremos entonces. Vamos a crearnos algo referente a esto. Voy a llamar acá en nuestra carpeta que tenemos aquí en el disco local C de la semana C, semana 523. Por aquí me voy a crear una nueva carpeta. Se llame, por ejemplo, tienda. Acá, y dentro de eso voy a empezar a meter ese código necesario que debo crear para crearnos todo este tema de la base de datos. Bueno, vamos a irnos por aquí a nuestro motor. Cerremos estas estructuras. Vamos a decirle por aquí que me voy a crear una nueva base de datos. Crear database. Lo voy a llamar tienda de. Perfecto, aceptar. Y vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a empezar entonces a hacer ese código que necesitamos. Partamos esto en dos. Vamos por acá. Vamos mirando entonces ese código por acá. Entonces, identifiquemos papás. Tenemos usuarios. Usuario necesita de alguien. ¿Sí? Miren aquí. En este software de modelamiento, la flecha, como les decía, indica la cabeza de la flecha, indica el papá. O sea, yo necesito de un perfil para poder crear un usuario. O sea que aquí ya tengo un papá identificado, que es la tabla perfiles. ¿Cierto? Lo mismo va a pasar con quienes. Después de seguir mirando, mire que ahora ubicaciones también es un hijo de usuarios, ¿sí? Inclusive, yo les dije aprendan a identificar padres y tablas hijas, pero si ustedes ven de la forma que nosotros lo hacemos, a través de los alter al final, pues podríamos en esencia organizar las tablas, si quiero, hasta por orden alfabético, y no tendríamos problema, ¿cierto? Porque al final se van a hacer los diferentes alter que alteran todas nuestras llaves primarias, nuestras llaves foráneas, en fin, lo que tenga. Entonces, si lo quiero hacer a nivel como lo generan software de modelamiento, se basan de pronto a nivel de organización de orden alfabético. Por ejemplo, podríamos empezar haciendo la tabla de acceso sin problema, podríamos continuar con alguna otra tabla de aquí, ubicaciones, perfiles, la que queramos, pero en esencia no va a tener problemas, porque a lo último vamos a poder hacer los alters. Y si no, pues de la forma antigua, identificando quiénes son los papás primero, cuáles hijos van después, ¿cierto? Pero haciendo la zona de alters al final, a la larga todo este código se ejecutaría y tendríamos como tal el mismo resultado, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a empezar a crear esta tabla de perfiles o esta tabla de accesos sin problema. Creémonos esa tabla de accesos de primero, que ya sabemos que el create va a ser para eso, create table, tabla de accesos. Voy a controlar ahí los accesos de esa tabla. Vengo por aquí, punto y coma. Siguiente por aquí, tabulador. Y tenemos unos campos. Agrandemos por aquí. Ahí nos dice que code acceso. Vamos a crearnos un campo code acceso. Ya sabemos que esos campos son primarios. Entonces debe ser un begin. Vamos a crearlos con begin. Para que queden grandes de una vez. Vamos a decir que son obligatorios. Y le vamos a decir que son auto increments. Una vez. Ahí está.
comita. Vamos a por aquí a disminuir un poquito el tamaño de esta imagen. Y vamos a agrandar por aquí un poquito más la consola. Perfecto. Vamos por aquí entonces. La tabla de accesos, ahí está. Y perfecto. Entonces nos dice que tiene un código de usuario. Por acá. Vamos a decir que es de tipo de datos mismo, porque va a ser una llave foránea. En algún momento, en la tabla de usuarios, DNT, no null, va a ser obligatorio. Listo. Ahí lo tenemos. Después viene un campo que se llama fecha de ingreso. Le vamos a dar un dated para la fecha. Le voy a decir que sea obligatorio. Después viene uno que se llama hora ingreso. Es decir, un time para la hora. También vimos por ahí algo sobre esos campos. O si quieren un time stamp en un solo campo, las dos. Por acá nos dice que hay algo que se llama IP oculta. Un varchar. De 50 nos dice por acá. Que también no es null. Visible. Varchar. Varchar de 50. Perfecto. No tenemos ningún otro campo. Entonces definamos nuestro campo primario. Primario. Ahí por acá. Y le vamos a decir que es el campo code acceso. Listo, perfecto. Y ahí tenemos ya nuestra primera tabla. Si yo ejecuto este código, ¿qué va a pasar? ¿Hubo algún error, señores? ¿Presentó algún error? ¿Qué pasó? Carguemos por aquí. No había cargado la base de datos. Creo que no habíamos tocado esta base. Lo ejecutamos de otra. Volvemos a ejecutar. Recarguemos aquí. Listo, ya. Creo que se la cargué por acá alguna otra base y me di cuenta. Perfecto. Recuerden que tiene que estar seleccionada la base de datos que yo quiero. Pero mire, ¿qué es lo que quiero que noten? ¿Qué pasó? Mire que definí un campo con usuario y supuestamente necesito un usuario para crear un acceso. ¿Sí lo ven? Pero no pasó nada, no hubo error. Creó la tabla. Porque como lo estamos haciendo nosotros, hasta este punto, ese usuario es un campo. Pero no, hemos dicho que es una llave foránea. Entonces no nos importa que no exista el papá todavía. Por eso les decía, les enseñé con el concepto tablas papás, tablas hijas, para que ustedes entendieran que eso funcionaba así. Pero ya con la forma como sacamos este código SQL, pues ya no tendríamos problema de que tenga que ir primero el papá, después el hijo, porque al final tenemos una zona de alters que define cuáles son las llaves primarias, perdón, cuáles son las llaves foráneas o cuáles restricciones adicionales tenemos y no tenemos lío. ¿Sí? Mire que ahí creo la tabla sin problema. Si toco accesos, ahí está la tablita creada con su llave primaria, que es lo que le importa como tal en primer caso, ¿cierto? Bien. Bueno, vamos a hacernos por aquí esta tabla que es recursiva para que la vean. Para que la vean y miren cómo podría funcionar. Bueno, pues creémosla la normal, tal cual. Voy a decirle acá, créate, table, ubicaciones, y dar enters, le vamos a decir lo mismo, llave primaria, ubicación, entero, perfecto. Le voy a decir que es obligatorio, que es autoincrement, perfecto. Tenemos, ahora voy a generar un campo que lo voy a llamar codepadre, después va a ser mi llave foránea, obligatorio, generar uno que se llama identificador, me dice allá que sea con un varchar de 30,
obligatorio. Perfecto. Voy a generar por aquí un nombre. Voy a decir un varchar. Al escrito. Varchar de 200. Voy a decirle que sea obligatorio. Perfecto. Y un campo tipo. Voy a decir que es un varchar de 10. Que es obligatorio. Y tendríamos ahí ya nuestra primera tabla. Mary Kate. Ahí está. Sin problema. ¿Qué campo va a ser el primario? Por ubicación. Lo tenemos. Pero venga, aquí este compadre le vamos a decir que sea nulo. Ya van a mirar por qué. Perfecto. Tenemos ahí esa tabla de ubicaciones. Sin problema ya la tenemos. Pero bueno, ¿cómo generaríamos ese alter? ¿Cierto? ¿O cómo diríamos que esto es una llave foránea? Pues sencillo, vamos a hacerlo una vez para este. Alter, tal cual, de la tabla aquí en ubicaciones. Perdón. De la tabla de ubicaciones, add constraint, tal cual como aprendimos. Ahí está. Voy a agregar una tabla, perdón, una llave foránea. Pues hago lo mismo, fk. ¿Quién va a ser mi papá? Perdón, ¿a quién se la voy a agregar? A la tabla de ubicación. ¿De dónde viene? De la misma tabla. Ubicación, ubicaciones, como la quieran colocar. Ahí tendríamos el nombre de esa llave. Voy a decir que ese foreign es el campo. En este caso, ¿cuál va a ser mi campo foráneo? Compadre. Tal cual. Ese va a ser mi campo foráneo. Agrandemos aquí un momentico para que se vea más bonito. Tabulador por aquí. Referencias. ¿Quién va a ser? ¿De dónde? Pues de mi tabla ubicaciones, tal cual, porque la relación viene de ella misma. Es una relación recursiva. ¿Y cuál es el campo primario de esa tabla de ubicaciones? Pues mi campo code ubicación. Va a ser tal cual, decirle on delete, por ejemplo, voy a decirle cascade, undo date, voy a decirle cascade. Perfecto. ¿Qué aprendí a hacer aquí? Generé una tabla con una relación recursiva. Miren, ¿qué hicimos? Miren que el alter no fue nada complicado al otro mundo. Tabla de ubicaciones, añádame una constraint, ¿cierto? De tipo fk, le di el nombre, viene en la tabla de ubicaciones, el papá ubicaciones, que es el mismo, la misma tabla, ¿qué campo va a ser el foráneo? Code padre, la referencia de la misma tabla, ¿qué campo es el primario? Code ubicación, y con esto ya aprendí a generar una tabla recursiva, una tabla que se relaciona a ella misma. Se relaciona a ella misma. ¿Cómo funciona? Pues pongámosla a funcionar. Mire, toquemos acá, ejecutemos, perdón, clic acá, ejecutar selección, y ahora ejecutemos este alter. Clic acá, ejecutar selección, y actualicemos esta base de datos. Perfecto. Mire mi tabla, ubicaciones, si la tocamos, vamos a mirar la descripción, mire que tiene una llave primaria y una foránea a la vez de su misma tabla, ¿sí? Donde ese papá es un code ubicación. ¿Cómo funciona esto? Fácil, yo vengo aquí, insertar un registro, y lo que les digo, ¿cómo hacemos funcionar esto? Voy a insertar el primer registro, voy a decirle que identificador 111, por ejemplo, nombre es Colombia, ¿cierto? Y voy a inventarme unos tipos, el DANE ya los tiene definidos, por ejemplo, un tipo país. Hasta ahí, mire qué pasó, ¿por qué no coloqué este campo obligatorio? Porque, pues, algunos registros no van a tener papá, por ejemplo, Colombia no tiene papá. O sea, no está relacionado con alguien más, pero voy a insertar uno nuevo. Voy a decirle que ahora, voy a decirle identificador 001, por ejemplo. Voy a decirle que Santander, departamento, y aquí, por ejemplo, Depto.
¿listo? Pero yo quiero decirle que este departamento es hijo de Colombia. Pues aquí está la llave foránea, codpadre, pues quién va a ir o qué valor va a ir acá, pues su llave primaria. Mire que yo lo toco y de una vez me sale Colombia. Si lo selecciono, mire que con este ejemplo yo ya sé que si consulto a Santander, puedo saber que Santander es de Colombia, ¿sí? Para esto es una tabla recursiva y puedo llegar hasta un nivel más. Perdón, eliminamos por aquí, eliminamos por aquí una nueva fila. Puedo llegar ahora a decirle, por ejemplo, 01. Puedo llegar a decirle que es Bucaramanga. Y por ejemplo acá que es una ciudad. En este caso, un municipio, por ejemplo. Perfecto, pero si lo dejé suelto, estaría al nivel de Colombia y eso es incorrecto. Bucaramanga es hijo de ¿quién? De Santander. O sea que el papá es el COT ubicación 2. Aquí le pongo que el papá es COT ubicación 2. Y ahora sabemos que si consulto a Bucaramanga, yo podría saber con una sola consulta que Bucaramanga, ¿cierto? Es hijo de Santander y Santander es hijo de Colombia. ¿Sí? Y con esto me ahorré 3 tablas. Un ejemplo muy básico, pero un ejemplo que con este tipo de tablas recursivas yo voy a poder tener sin problema y saber en una consulta hasta dónde puedo llegar si quiero, ¿sí? Para eso utilizamos estas tablas recursivas. Por eso me evité 3 tablas en la base de datos que dijera países, que dijese departamentos, que dijese ciudades, o puedo llegar hasta un barrio inclusive y todavía seguir teniendo esta jerarquía. Si agrego un registro más, por ejemplo acá, voy a decirle por ejemplo aquí un barrio de Bucaramanga, por ejemplo Álvarez, aquí barrio, por ejemplo, tipo barrio, le voy a decir que es hijo de quién, de Bucaramanga, o sea, de COT ubicación 3. Si yo toco aquí, COT ubicación 3, y mire que ya puedo saber, si me paro o consulto Álvarez, ¿cierto? Puedo saber que su papá es Bucaramanga, ¿cierto? Y que Bucaramanga es hijo de Santander, y que Santander es hijo de Colombia, y en una consulta puedo tener toda esta ruta si quiero. Para eso son supremamente útiles las tablas recursivas. ¿Las conocían? No, señor. Y esto hace que un modelo sea supremamente robusto, ¿cierto? Porque puede crecer exponencialmente y simplemente la tabla lo va a soportar. Bueno, perfecto. ¿Sí? Para eso utilizamos ese tipo de tablas recursivas. De verdad que son bastante útiles. Por lo menos, cuando son plataformas grandes, son bastante útiles, ¿cierto? Hasta con plataformas pequeñas, no importa. Lo importante es tratar de reducir la cantidad de tablas que a veces son inoficiosas. Con una tabla como estas podríamos tener esto sin problemas y con una sola consulta saber quién es el papá si quiero, ¿cierto? ¿Quién es el papá si quiero? Y no tendríamos problemas. No habría inconveniente. Bueno, seguimos con nuestro script. Vamos por acá, tenemos una tabla de accesos, tenemos una tabla de ubicaciones, estamos intentando mostrar por aquí un módulo completo y hacer su DL correspondiente. Bueno, ya creamos esta tabla, podemos crearnos la tabla perfiles que no la hemos creado. Vamos a decirle por aquí, por acá, si le créate, table, perfiles, tal cual, abrimos por acá, los puntos, vamos por aquí, vamos a crear esa tabla perfiles, tabla primaria, code perfil, tipo entero, INT, null, aquí, nombre de perfil, de 200, hacer un perfil muy grande, perfecto, vamos a decirle que sea no null, y definimos nuestro campo primario, por perfil. Ahí tenemos nuestra tabla de perfiles, seguimos por aquí, vemos varios enters. Bueno, tenemos nuestra tabla de perfiles, ya tenemos nuestra tabla de accesos, ya tenemos nuestra tabla de ubicaciones.
Vamos a crearnos por aquí nuestra tabla de usuarios. Creamos por aquí la tabla de usuarios. Create table. Usuarios. Coma. Por aquí. Hacemos por aquí, tabulador. Perfecto. Tabla de usuarios. Vamos por acá. Vamos a decir code usuario. Nuestra llave primaria. Bit INT. Null. Increments por aquí. Perfecto. Y vamos a empezar a crear esos campos. Campo llamado code perfil. Una llave foránea según lo que nos muestra ahí. Bit INT por acá. No null. Perfecto. Tenemos un campo que se llama code ubicación. Que va a ser también una llave foránea. Bit INT. No null. Tenemos por acá un campo que se llama code lista precio. Vamos a agregarlo, es otra llave foránea de alguna tabla que vamos a hacer más adelante. Lista precio. Bit INT. Vamos a decirle no. Toma. Perfecto. Ahora sí un tipo documento. Tipo documento. Decirle un varchar de 3. Puedo guardar daticos como cédula, NIP, lo que yo quiera guardar ahí como tipo documento de ese usuario. El número del documento. Vamos a guardar aquí el documento del usuario. Voy a hacer un varchar si quieren. Pero en esencia podríamos colocar un entero si queremos para que nos soporte, que guarden datos, ¿cierto? En este caso podríamos reemplazarlo por un BNT para que no guarden punticos, ni comas, ni guiones, ni nada de eso, que no debería guardarse en un campo como esos, ¿cierto? Bueno, un begin acá, vamos a decir que sea un obligatorio también. Un campo para los nombres. Varchar. Por acá. Decían cómo lo tienen por ahí. Que sea obligatorio. Vamos a tener un campo primer apellido. También. Por aquí. Que sea obligatorio. Un campo que diga segundo apellido. Es bien, pero sí, digámosle que no sea obligatorio. Si no llega a tener segundo apellido, el correo marcha de 200. Obligatorio. Vamos a una dirección. Marcha por acá. De 100. Vamos a sea obligatorio. Tenemos un teléfono. En este caso, pongámosle también un begin. Y digámosle que ese sí puede ser nulo. Teléfono begin. INT, un celular. Ese también pongámosle un INT. Digámosle que sea como tal obligatorio. Tenemos un campo para el WhatsApp, por ejemplo. El número de ese WhatsApp. Tenemos por aquí. Digámosle que también sea un begin. Obligatorio. Digámosle por aquí fecha de nacimiento. Por acá. Obligatorio esa fecha de nacimiento. Número. Vamos a colocarle un smiling. Un entero pequeñito. Digámosle que sea también obligatorio.
donde acepte valores 1 y 2. Inclusive para estos campos podemos agregar algo más, algo que se llama un comment, y decirle un comentario, si yo quiero ahí, y decirle aquí en comillas sencillas, por ejemplo, 1 va a ser masculino y 2 va a ser femenino. Simplemente esto es un comentario. Esto nos ayuda a que, pues que fácilmente si está trabajando algún desarrollador, va a saber que en el campo género voy a aceptar los valores 1 y 2. Si uno es masculino, 2 es femenino, listo, pero sin problema. Es un comentario nada más a nivel de desarrollo ahí como tal. Vamos a decirle por aquí un nombre usuario. Por ejemplo, un voucher de 100. Es obligatorio. Tenemos por aquí una clave. Un voucher, digámosle que es 50. Voy a decir que es obligatorio. Tenemos por aquí unos campos para guardar unas imágenes. De 200. Obligatorio. Aquí otro campo que se llama zip, un voucher de 200. Nombre imagen, otro campo, aquí dice un voucher de 200. Manual, también fecha de creación, por acá, manual, estado, lo pequeño, este quedó como mal escrito, no lo quiso cambiar a mayúscula, cambiémoslo por aquí, le vamos a decir que es no null, y también le podemos agregar un comment por acá, un problema, y decirle que 1 va a ser activo y 2 activo. Sin problema aquí comita, seguimos con otro campo, una edad. Bien, vamos a decir que sea obligatorio también. Por aquí. Tratamiento de datos, un campo que se llama así. También es Smiley. Manual. Crucial. Acá. Y vamos a hacer un campo nuevo por acá, un tipo que se llama test. ¿Para qué nos sirve? Pues si llegamos a tener un texto muy grande, ¿cierto? Esos campos test los vamos a utilizar, por ejemplo, para meter datos de texto grandísimos, por ejemplo, un párrafo completo, ¿cierto? Inclusive todo el campo no tiene una longitud, podemos meter todo el texto que queramos, pues normalmente los utilizamos para cosas como direcciones que pueden llegar a ser muy grandes, cosas como campos de observaciones, ¿cierto? Campos de descripciones o cosas como tal, pues podemos utilizar un tipo de datos test, nos va a permitir guardar pues todo el texto que necesitemos sin problema. Bueno, perfecto, tenemos ahí ese campo test y hay otro que dice que matrícula mercantil.
varchar de 100. Igual. Vamos a decirle que un varchar de 300. Aquí no es null. Último dígito, verificación. Entonces, utilice un NIP o algo así. Vamos a decir un smiling. Que sea obligatorio, por ejemplo. Y definamos ahora su campo primario. Perfecto. El campo primario va a ser ese campo usuario. Bueno, y tenemos una tabla bastante grande. Vale. Perfecto, tenemos ahí esa tabla usuarios. Ya tenemos por acá una tabla accesos, ubicaciones, perfiles, usuarios, con todos sus campos. Bueno, la idea es repasar todo ese tema de cómo crear una estructura de una tabla, ¿cierto? Esa es la idea. Repasar ese tema de cómo crear esa estructura de una tabla sin problemas. Bueno, creémonos por aquí para salir de este pedazo, la tabla de funcionalidades, para hacer estas intermedias que tenemos por acá. Bueno, hagámoslo también. Vamos aquí a los usuarios, creamos una tabla, table, ya es el mismo estándar. Tenemos eso muy mecánico, fun por aquí, tal cual como nos muestran ahí en ese modelo, GNMT. Esto va a pasar, o esto les va a tocar cuando ustedes tengan pruebas técnicas, les van a entregar un modelo de este tipo, ¿cierto? Algo plasmado en imágenes, y ustedes van a tener que elaborar como tal ese código, o si le permiten utilizar un software para modelado, pues utilizar un software y realizar este modelo, ¿cierto? Y no les digo mentiras. Por aquí tengo, vamos a mostrar una prueba técnica que ya nos enviaron para poder avalar ese ciclo 3 que se les va a dictar a ustedes. Mira, ahí está la prueba técnica que nos genera a nosotros como formadores. Ahí está todo lo que hay que hacer. Ahí hay un modelo que hay que cumplir de base de datos. Mira, un montón de cosas que hay que hacer por acá de código. O sea que nos toca hacer también a nosotros pruebas para poder llegar a los ciclos que se les dictan a ustedes, ¿sí? Y bueno, ese tercer ciclo que viene, pues es un ciclo que de pronto a algunos no les gustó, pero miren lo que lo van a continuar. ¿Cómo la ven, señores? Para los que todavía con Java no se han amañado, pues les tocó continuar. No hay de otra. O sea que les toca de su tiempito avanzar un poco más en lo que han aprendido con Java, porque lo van a seguir utilizando. Para Java en ese tercer ciclo. APIs con Java para la web. Bastante por hacer. ¿Cierto? Bastante por hacer allá en ese tercer ciclo. Vamos a tener un ciclo bastante de bastantes temáticas y bastante trabajo, ¿sí? HTML, todos esos criterios de evaluación que nos van a poner a nosotros, CSS, bases de datos, ¿cierto? APIs en Java, servicios, bueno, en fin, ahí hay mucho por hacer. El tercer ciclo viene un poco más robusto y complejo, ¿cierto? Por eso necesitamos de todo esto que hemos venido aprendiendo, para poder continuar con esa temática. ¿Listo? Generemos por acá un code padre, tal cual como lo veníamos trabajando. Voy a dejarlo nulo. Miraron por qué, es una tabla recursiva, entonces un nombre por aquí, varchar de 100. Un identificador, cual varchar 30, null. O sea, decirle por aquí un orden. Obligatorio.
aleatorio. Más, este puede ser un smiley, es un campo pequeño. URL de página. Mirar un varchar de recién por aquí. Null. Por acá que lo llamaron target. Varchar. Aquí. Varchar. Dice que es un varchar de 10. Bueno, ahí tenemos ya ese código para esa tabla. Digamos que también sea null. Y declaremos su campo primario, primary, por acá, primary key. Y va a ser el code fun por acá. Listo. Ese es el primario. Ahí tenemos ya los datos para eso. Pues empecemos a hacer esas tablas intermedias. Por aquí la llamaron rel y funciona igual. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Create table. Vamos a llamar tal cual como la entregaron en nuestro modelo. Rel raya al piso. Aquí dice FUNC tipo uso. Así la llamó el desarrollador. Tal cual la vamos a hacer para cumplir los requerimientos que nos piden ahí. Y dice que va a tener un campo que se llama codefun, begin, nt, no null. Va a tener uno que se llama codeperfil, begin nt, no null. Los dos van a ser primarios. Saqué un primary key por acá. Le vamos a decir que codefun, codeperfil. Ahí está. Los dos son primarios y después con un alter van a transformarlos en foráneos. Vean, vamos hasta ahí por el momento. Vamos a sacar esta otra intermedia. Llamaron rel, raya al piso, FUNC, usuarios. En este caso, perdón, estamos trabajando los todos begin. Así lo que es no null, toma, otro campo que dice codefun, esto begin, no null también. Miren que este modelo agregó un campo más, se llama favorito. Bueno, eso puede pasar. En una tabla intermedia yo puedo llegar a tener más campos si quiero, no tiene problema, ¿cierto? Para llevar alguna lógica como tal. Lo mismo, primary, voy por acá, abro por aquí, cierro por acá. Le digo que las dos llaves primarias va a ser por usuario y a su vez también. Con esta otra tabla intermedia, o sea que en esencia ya tengo tabla usuarios, perfiles, esta relación, esta tabla por aquí, accesos, rel usuarios y ubicaciones. Creo que ya las tenemos todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tablas. Las contemos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tablas, ¿cierto? Perfecto, ya sacamos ese primer módulo. Ahí está ese código SQL para ese primer módulo, sin problema. Vamos a mirar ese segundo. Cerremos por aquí, minimicemos esto, cerremos esto y abrimos el segundo pedazo de la base de datos que nos pidieron. Bueno, pues miramos por acá. Vamos aquí a nuestra consolita. Vamos a empequeñecer un poquito más esta imagen. Aquí, bueno, aquí tenemos la consola otra vez.
Quitemos esto por el momento. Vamos a seguir. Bueno, tenemos por aquí un módulo diferente. Nos dice que hay unas categorías, que hay unos productos, que hay unas imágenes, que hay unas listas de precios, que hay unos precios que se relacionan también con la tabla de usuarios. Bueno, ya la tabla de usuarios la tenemos creada. Que hay unos pedidos y que hay unos detalles de unos pedidos. Bueno, eso es lo que nos muestra por acá. Pues empecemos a crear por este lado categorías, productos, imágenes. Empezamos a crear esas tablas. Entonces, créate por aquí, la tabla categorías. Es el mismo truco. Por acá, enter, tabulador. Spot categoría. Este va a ser de begin int. Vamos a decir que no es null. Y va a ser auto increments. Es la llave primaria. Comita. Categoría. Chat. Se quede 300. Vamos a hacer tal cual como lo pide el desarrollador. No es null. Aquí comita. Un campo que se llama estado. Un smiley. Bueno, que sea obligatorio. Y podemos hacer lo mismo del comments. Colocar por acá 1 activo, 2 inactivo. Quita por aquí y tendremos entonces el campo para la primary, el cual ahí lo tenemos y va a ser categoría. Perfecto. Y otra tabla que ya tenemos cumpliendo el modelo que nos dieron. Creemos la productos, create table, productos. Entonces cerramos por aquí, punto y coma. Vamos a crear esta tabla de productos, con producto. INT. Así le damos null, tal como ya sabemos, auto increments. Igual, perfecto. Y por categoría va a haber un campo foráneo. De tipo PINT. Ya, no null. Aquí dice nombre producto. De tipo text, puede llegar a ser muy grande ese nombre del producto. Entonces, no null. Tal cual, uno que dice referencia a ese producto. Captchar de 100. Null. Editar. Uno que dice descripción. No null. Hay uno que dice IVA, aquí, tipo numeric, le decimos 10.2 o 12.2, dependiendo del tamaño que queramos tener en esos campos. Vamos a decirle que no es null. Perfecto, tendríamos una nueva tabla por aquí. Definimos la llave primaria. Y vamos a decirle code producto. Perfecto, por aquí ya está. Una tabla más. Bueno, vamos a ir guardando este script para que no se nos pierda. Guardar como fragmento. Voy a decir en C, semana 523, en el proyecto tienda 01 script. Listo. Ya llevamos un script bastante grande. Ya llevamos varias tablitas. Esa es la idea. Aprender a crearlas. Bueno, señores. Anexo estas dos imágenes en la zona de material complementario para que continúen haciendo el script. Que continúan, termina la estructura y van a hacer unos scripts de inserts por cada tablita. ¿Sí? Esto no entra como evaluación. No se preocupen, la única forma de evaluación son 5 retos. Pero entra a modo de que usted practique. ¿Sí? Los hacen por cada archivito, como lo hicimos con el ejemplo de empleados, y llenan de datos. Así sea con 5 registros por cada tablita, no pasa nada. Lo importante es que usted practique lo que se vio de bases de datos. ¿Sí? Para la siguiente semana, ¿qué tenemos? Tenemos un inicio
de nuevas temáticas. El reto 4 salía de la semana 4 y 5, por eso no les había puesto ese reto 4. O sea que ese reto 4, no se preocupen, no va a ser nada complejo. La verdad va a ser muy sencillo, se van a dar cuenta de eso. No se preocupen, pero venimos para las últimas 2 semanas a finiquitar esta temática. ¿Qué vamos a ver? Lo que no vimos de interfaces, ¿cierto? Y vamos a ver lo que nos queda por ver. Conexiones a la base de datos con hacer un poco de conexión, utilizar el JDBC para la conexión de la aplicación con la base de datos, ¿cierto? Todo esto lo vamos a ver en estas 2 semanas que nos quedan. Interfaces gráficas combinadas de una vez con bases de datos, la conexión de la aplicación a la base de datos y una vez aplicando el patrón o arquitectura MVC, modelo vista controlador. Con eso acabamos. Y de ahí sale ese reto número 5 que viene con todo lo acumulado, lo que ya aprendimos, ¿sí? ¿Cuántas horas necesitamos mínimo para aprender esto? Al menos 12 horas. O sea que tenemos contadito el tiempo. 3 clases de la siguiente, 3 clases de la siguiente, para acabar con la temática que nos queda, ¿cierto? Y entender cómo conectar una aplicación utilizando interfaces gráficas, conectarla a bases de datos, utilizando programación orientada a objetos, ¿cierto? Utilizando la conexión con la base de datos y organizando eso a través de la arquitectura modelo vista controlador, ¿sí? Eso es lo que nos queda por ver. Bueno, todavía hay trabajo por hacer. Nos queda todavía trabajito por hacer. De esto que aprendamos acá nos va a servir también para ese reto, perdón, para ese ciclo número 3. O sea que hay que ponerle cuidado a los videos, volverlos a repetir, volverlos a repasar, ¿cierto? Como tal, y continuar. No hay de otra. No hay de otra. Bueno, señores, voy a juntar el código que tenemos hasta ahorita, la grabación. Me lo voy a ir un poquito más temprano. Me vacuné contra el COVID. Me cayó un poco mal la vacuna, he estado con fiebre. Voy a tomarme unos medicamentos ahorita que otra vez estoy como con fiebre. Y nos vemos el lunes en las nuevas sesiones. Terminen el ejercicio en sus casas, háganlo para practicar, ¿sí? No lo voy a tomar como nota, pero hágalo para practicar. Esto le sirve para practicar lo que se vio, ¿listo? Créeles archivos de insert y practique, consulte, elimine, actualice, que eso es lo básico que debe saber de bases de datos, ¿sí? Hay más cosas por aprender, pero no teníamos más tiempo. Traté de sacar lo más importante para que usted se defienda al menos ya con una base de datos y pueda hacer las rutinas más básicas o más esenciales que utilizamos siempre con una base de datos. ¿Listo? Bueno, señores, marquen la asistencia. Nos vemos entonces el día lunes. ¿Ok? Muy profesor, muchas gracias. Bueno, Listo, profe, buenas noches.